Estamos en la tertulia de este miércoles, que es 5 de febrero del año 2020. Estamos con Oenir Satú, Patricia González, Guillermo Fossati y por primera vez con Rosana de Olivera, licenciada en Sociología, jefa de prensa de Cabildo Abierto. Otra noticia política importante del día de ayer, también en cuanto a las elecciones departamentales, pero en Colonia concretamente. Carlos Moreira, Ricardo Planchón y Eduardo López fueron proclamados anoche candidatos a intendente de Colonia por la Convención Departamental del Partido Nacional. Moreira, el actual jefe comunal, recibió 34 votos de los convencionales, Planchón 30, y López, que pertenece a Cabildo Abierto, pero se presentará bajo el lema de los blancos, obtuvo también 30. Moreira fue aprobado como candidato horas después de que la Fiscalía decidiera archivar la investigación sobre si había cometido delitos en el caso de los audios viralizados en el mes de octubre. Aquellas grabaciones habían abierto la presunción de que el intendente ofrecía la renovación de una pasantía a un edil de su partido a cambio de relaciones sexuales. Pero, de acuerdo con el dictamen de la fiscal Eliana Travers, no pudo comprobarse ninguno de los delitos que estaban en cuestión: concusión, abuso innominado de funciones o abuso sexual. Ahora será el directorio del Partido Nacional quien autorice que los tres candidatos utilicen el lema para habilitar su participación efectiva en los comicios de mayo. Y ahí está la pregunta planteada sobre si ese visto bueno se dará o no, sobre todo teniendo en cuenta la postura muy frontal que ha asumido desde octubre mismo Beatriz Argimón, presidente del Ejecutivo Nacionalista, pero además hoy vicepresidenta electa de la República. Ella está en contra de la candidatura de Moreira, aunque de hecho su voto, claro, es uno entre otros. ¿Cómo ven esta novedad? ¿Cómo ven esto que sucedió ayer y lo que abre? Arranco. Primero me parece que hay una discusión sobre la judicialización de la política, ¿no? Que es una discusión recurrente y me parece que es importante. Acá la discusión es sobre la ética política. Hay que tener una ética para hacer política particular, que no es la que tiene el resto de los ciudadanos, sino que implica contemplar algunas cosas más. Bueno, yo creo que sí. Me parece que mínimamente hay cosas como lo que se plantea en el audio, que creo que hay algunas cosas más para desentramar, ¿no? Es decir, bueno, en realidad también Moreira está diciendo en ese audio que ya entregó un montón de pasantías y que empieza a estar complicado y que por tanto deja entrever que entrega cargos de gobierno para hacer política. Y ahí hay un trasfondo que por ahí eso en términos judiciales sea muy difícil de probar, pero desde la ética de la política, ¿importa o no importa? Bueno, yo creo que importa. Lo segundo es... ¿Te parece que eso sería difícil de probar? Bueno, me parece que sí, porque tendrías que iniciar un proceso judicial específico para ver todas las personas que entraron en pasantías, para ver cuál es el trabajo que desempeñan y para decir, bueno, si su trabajo es trabajo o es militancia. Entonces sería complejo eso, porque es muy... O sea, lo han hecho siempre, es histórico, todos lo sabemos, pero por algo nunca eso ha sido penalizado. Lo segundo es, en términos del abuso sexual o no, que un hombre de la edad de Moreira, con el poder que tiene Moreira, con el lugar que tiene en el partido, con el lugar que tiene en la intendencia como un cargo público, haga este tipo de vínculos entre lo sexoafectivo que pueda tener con una persona y el trabajo, para mí, políticamente, es indiscutible que es una situación de abuso sexual y de abuso de poder. Si después la justicia entiende, como entiende en muchos casos, porque probar una situación de abuso sexual ante la justicia, en la discusión de la carga de la prueba, cómo se elabora la prueba, quién elabora la prueba, cómo se dirime, bueno, hay toda una discusión. Ahora yo, sí, Patricia González, estoy convencida que eso es una situación de abuso sexual y de abuso de poder. Esa es una opinión política. Entonces lo que digo es... La fiscal señala que, según los audios, queda claro una confianza mutua en tópicos variados y en términos cordiales, en comunicaciones que eran habituales entre ellos, según surge del informe del tráfico de llamadas. En la mayor parte de las situaciones de abuso sexual, y eso por eso es una violación, y no es una violación, es una situación de abuso, el victimario y la víctima tienen un vínculo fluido. Eso pasa a la interna de las familias. Entonces digo, no naturalicemos
que porque se conocen, que porque no hay una persona que está utilizando el poder que tiene para hacer que otra persona haga lo que quiere, ¿no? Entonces, eso sí es manipulación. Y es manipulación utilizando el componente sexual como un componente de valor para asignar un trabajo. Y entonces, bueno, en resumen de todo esto... En resumen de todo eso, yo creo que Moreira debería estar políticamente enterrado, porque me parece que eso, en la ética de la política, en esta era del feminismo, deberíamos tener claro que eso es una situación de abuso, y sería muy bueno discutir en ese sentido. Y me parece que Beatriz Argimón no va a tener condiciones ni capacidad para hacer fuerza lo suficiente a la interna de su partido, porque seguramente no es ni el único caso, y debe tener una red de personas que lo protegen, como pasa siempre con los agresores, que no le da la fuerza para bajarlo. Recordemos, Moreira se desafilió del Partido Nacional en el mes de octubre, anticipándose a lo que el directorio le iba a plantear, porque la Comisión de Ética había analizado el caso y entendía que debía desvincularse. Ahora puede ser candidato. Él renunció antes, por exacto. eso. Ahora puede ser candidato pese a que no está afiliado, no hay ninguna exigencia en ese sentido. De todos modos, él anticipa que va a pedir la reafiliación. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Rosario. Bueno, sí, el tema tiene dos patas, la parte legal, que el caso está archivado, y bueno, la parte moral y ética. Y estoy de acuerdo con Patricia que una persona pública, política, tiene que tener determinada, o sea, tiene que ser íntegro desde el punto de vista humano, en todos los aspectos. Eso me parece fundamental, porque uno está representando, está, en fin. También desde el punto de vista legal no se pudo comprobar nada, entonces es difícil. Sé que los audios incluso han sido modificados, la voz distorsionada, entonces claro, con ese panorama es muy complejo. A mi parecer es muy complejo, porque también puede ser un linchamiento político, en fin, hay un montón de variables que me parece que no es un tema fácil de resolver. ¿Onir? Sí, yo parto de la base de que los audios que se oyeron fueron verídicos, no vi que fueran desmentidos. No, fueron modificados, la voz fue distorsionada. Que fueron manipulados. Sí, pero con respecto al contenido no vi que... La fiscal dice que sí, que eso es... Además, bueno, había una manipulación primera y evidente en cuanto a las voces, ¿no? Las voces, la voz de la edila estaba distorsionada. Ahí nomás ya había una manipulación. La de Moreira no, la de Moreira estaba notoriamente... Ahí ya había un trabajo. Las cosas que se le oye decir... parto de la base de que si es cierto que dijo lo que dijo en ese audio, desde el punto de vista ético, no hay duda de que hay una conducta incorrecta. No sé si en el tema del abuso sexual, pero claramente en el condicionamiento de una decisión política a un favor sexual o a una relación, una cosa que parece inadecuada. Ahora, acá entra a tallar otra lógica que creo que hay que tenerla presente, y es que el tipo ha demostrado tener muchísimo apoyo en el departamento de Colonia. Y eso ha llevado a que el Partido Nacional, que al principio había resuelto excluirlo y enterrarlo, lo reconsiderara, ¿no? Es decir, acá está funcionando esa lógica política. Cuando yo decía que la política requiere estómago, bueno, estos son los casos, ¿no? Es decir, de hecho, probablemente el triunfar o perder en Colonia dependa de la candidatura o no de Moreira. Y eso está pesando de una forma que por un lado corre la ética, por otro lado corre la lógica política, ¿no? Guillermo. Yo, en primer lugar, tú estás muy metido en este tema, entre comillas. Tú sos de Alianza Nacional. Exacto. Moreira era una figura importante, quizás la 2, la 3 de Alianza Nacional. Sí, exacto. Pero se fue echado, entre comillas, por Jorge Larrañaga, ¿no? Hay varias cosas que se pueden decir. En primer lugar, cuando te escuchaba a Patricia, pensaba, bueno, pero esto es como descalificar a la fiscal interviniente, considerar que tenía suficientes elementos probatorios y que no los utilizó. No, objetivamente no podía presentarlos. Después, en su momento se planteó con claramente de que había manipulación de los audios, por lo cual ya ahí hay un delito concreto con una eventual finalidad. Pero más importante que todo eso, y Onir lo acababa de señalar recién, hay que tener presente otro aspecto. Uno podría pensar de que uno es en cierta medida un outsider y que las personas que tienen una información más palpable y más directa de la realidad, de la dinámica interna en Colonia, son los propios ciudadanos de Colonia, que le están dando este apoyo tan fuerte a Moreira. Por lo cual uno podría pensar que hay ciertas piezas de información de todo esto
que uno las desconoce, que pueden tener que ver con la intencionalidad política, que puede tener que ver con esta supuesta, clara, aparentemente objetiva manipulación, que obviamente tenía una finalidad, manipular los audios, ¿no? Por lo tanto... Bueno, y la difusión de los audios en aquel momento de la campaña, octubre del año pasado, el oportunismo, claramente tenía un objetivo político, ¿no? Un objetivo político. Después, el Partido Nacional actuó de manera excelente en ese momento. Hay que tener en cuenta el momento en el que se estaba, por el cual no tenía otra forma. Y ahora le dejaste otra vez. Tenía la Comisión de Ética, que es un pronunciamiento concreto, el directorio del Partido Nacional, en atención a lo que la Comisión de Ética del partido señalaba, déjame terminar de decir redondearlo, tenía una decisión tomada. A la decisión tomada se le adelanta Carlos Moreira también renunciando a los efectos de no dejar al partido en una situación compleja. Luego interviene la justicia, y la justicia considera que no existen elementos objetivos como para poder señalar esto. Ahora, el sentir de Beatriz, la condena a la conducta, conceptualmente hablando, es absolutamente entendible. O sea, nada invalida el sentimiento de Beatriz con respecto a condenar este tipo de conductas. Atribuírselas directamente con todos los elementos, necesitas con contundente evidencia objetiva para poder decir, sí, efectivamente así es, en el marco de estas conversaciones con una persona con la cual tenía 8 meses de vínculo sentimental, Moreira, ¿ah? con la edila en Colonia. Por lo tanto, que Beatriz reaccione frente a esta conducta, dedo para arriba, me parece totalmente entendible porque es absolutamente condenable. Atribuírsela en toda su magnitud a Carlos Moreira sería considerar que la fiscal no está cumpliendo con su función, que hay evidencia para sostener esto y que no se pronunció en función de esa evidencia. Sería considerar que la gente de Colonia, que eventualmente, insisto en este punto, puede tener algunas piezas de información que nosotros no tenemos. Por eso es que opinar en todo su alcance frente a este tema me parece que es riesgoso. No, me parece terrible. Yo soy de Colonia, o sea, soy la gente de Colonia y yo milité en el asentamiento en Colonia cuando Moreira era el intendente. Y pienso que la gestión que hacen es terrible. Y pienso que la forma en que manejan la política es terrible y siempre ha sido terrible. Ahora, está negado para la gente pensar en otra manera de pensar la política local, que no sea tener un cargo, que vos te consigan un trabajo acá, que te den una beca, porque las becas te las daban si conocías a alguien. Entonces, esa es la forma de hacer política en las intendencias del interior, que han tenido muchísimos intendentes, Moreira, Zimmer y otros intendentes que yo no conozco. Eso los conozco porque han sido parte de mi vida local. Eso es lo primero. Lo segundo, este es el principal problema por el cual las mujeres no hacemos política. Y no es menor, y no es una cosa más. Es un tema importante. El abuso sexual, el comentario permanente, el maltrato por parte de compañeros que tienen la hegemonía del poder en los espacios de poder hacia las mujeres, sexualizando permanentemente la participación de las mujeres en los espacios políticos, totalmente es un problema fundamental de las mujeres en la política. En el Frente Amplio, en el Partido Nacional, en el Partido Colorado. Ahora, por esto no sobrevivimos las mujeres, por este tipo de cosas, porque después, no, cuando Patricia, vos decís, porque si no perdón, déjame, ahora me toca terminar a mí. Ahora me toca terminar a mí. No me malinterpretes, no, pero pará, es un componente muy delicado. Es un componente muy delicado, una frase. Condeno absolutamente ese tipo de conducta. Pero lo condenamos y después decimos, bueno, si vamos a la justicia y la justicia no tiene el elemento suficiente, perfecto, entonces todo el circo que se arma, que en el momento de las elecciones era necesario que Argimón dijera esto, que la Comisión de Ética dijera aquello, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? ¿Cambió la ética? ¿Ahora es otra ética? Entonces digo, este problema no es un problema menor, no es una cosa más. ¿Cerramos el tema, Rosana, o Enir? Sí, eso es una realidad, es así, y no pasa solamente en la política, pasa en muchos ámbitos. Por eso celebro que Laura Raffo tenga la oportunidad de cambiar Montevideo. Montevideo me duele, decía hoy, por el tema, bueno, por la sociedad, por lo poco funcional, por la mugre, por la gente durmiendo en las calles. A veces nos hacen creer que eso es así en todos lados y eso no es así en todos lados. Uno camina seguro, sin ese estrés basal de estar mirando para el costado o no parar, estacionar en algún lugar o cruzarte de la calle porque, bueno, viene alguien que capaz que quiere una ciudad diferente. Así que, bueno, le deseo la mayor de las suertes. ¿Y Onir? No, bueno, hay un hecho, digo, yo no soy mujer, no puedo saber cómo se vive desde adentro la militancia política. Sí constato que actualmente
muchas situaciones, muchos cargos se asignan por la condición de mujer. Es decir, eso es lo que es un fenómeno que está ocurriendo. Es decir, es mucho más fácil acceder a un cargo político siendo mujer que siendo hombre. ¿En serio? Me muero. Sí. No. Sí. Eso somos menos del 20%, me encanta. Somos menos. No, porque es rarísimo, que- eso no Yo te condice con la digo- realidad. yo te Somos digo menos que que en hoy- 2014 yo en te el digo que hoy- legislativo. O'Neill está diciendo ahora. Ahora. Y Algo eso que sí. no se contrata con la No, pero realidad. no, Está bien. es con la realidad, es exactamente con la realidad. Desde el momento que vos tenés fórmulas donde no se puede, a ver, vos tenés los 10 tipos más votados de cualquier partido son hombres, más votados. Pero cuando se va a hacer la fórmula tiene que ir una mujer. Entonces se posterga a tipos que tienen más votos. Eso es un hecho objetivo. Claro. Es así. En la política de los varones. No, en la política las mujeres, porque las que después aceptan los cargos son las mujeres. Que está bien. No deberían decir no, porque esta política es una porquería, yo me voy. Pero No, no, cuando se redistribución le de ofrece poder. el cargo lo aceptan. Entonces no lo Las digan, mujeres ¿no? somos el 51% del Uruguay. Sí, pero Y la estamos mujer- subrepresentadas. No es Estamos cierto subrepresentadas en porque todos los cargos, porque en los- empresas públicas, porque privadas, los sindicatos, cargos políticos no se asignan partidos por políticos. género. Los cargos políticos no se asignan por género. Bueno, Si las ojalá y mujeres sí. votan, Cambiáramos un poco lo la que política, deberían ¿no? preguntarse, lo que deberían preguntarse, si eso es así, es por qué no hay un partido que proponga hacer política desde esa lógica femenina que tú postulás. Feminista, no femenina. Femenina es No, otra tú cosa. decís, Yo soy feminista, no soy femenina. tú decís que esa es la política de los hombres. Yo te digo, eso significa postular que existe otra política Sí, que es hay otra política. femenina. Queremos No, una no, política no, paritaria. feminista es un tema de Ni feminista partidarismo. ni Yo te digo, paritaria. si tú crees Paritaria. que hay una forma de hacer política que es distinta, Sí. y las mujeres son el 51% del electorado, sí. Sí. es poco explicable por qué no existe un partido que Porque formule, tienen el que monopolio del postule poder esa hace lógica. muchísimos años. No, querida, armar un partido político no significa tener nada. Justamente, No cuando uno arma un significa nada, político, claro. partido Es un político toque, armar un nuevo, partido político, ganar, presentarte a las elecciones y tener un candidato es un toque, una pasada. Sobre todo porque no se precisa plata, no se precisa nada. Si tú, Obvio tenés que se si prestan tú muchas tuvieras cosas. el 51% de la elección, todo eso está resuelto, de la Se población, nos eso fue está todo el resuelto. tema, se nos pero no fue es real. desviando el Perdón. tema. ¿Cerramos acá? Sí. Para cerrar, para completar el tema, digo que quedan preguntas abiertas, ¿no? ¿Cómo va a resolver el directorio del Partido Nacional? ¿Cómo se va a considerar el pedido de Moreira de reafiliarse al partido, ¿no? Las consideraciones que hizo en el mes de octubre la Comisión de Ética eran éticas, no eran jurídico-penales, ¿no? Entonces, la resolución en la justicia, el archivo de la causa en la justicia, ¿modifica aquel criterio de la Comisión de Ética? Yo te digo lo que yo pienso al respecto. La Comisión de Ética actuó sobre lo que parecía ser absolutamente y objetivamente una realidad. La justicia interviene, hace toda su función, cumple con su función y no encuentra elementos objetivos como para poder... Está bien, pero una cosa es la ética y una cosa es la justicia. Siempre eso en política lo hemos dicho 80 veces y las decisiones se tomaron. Por ejemplo, si se va para atrás, la calle Pou, Larrañaga, van a pedir disculpas por lo que dijeron en su momento a propósito de Moreira. Son todas dudas que quedan abiertas, ¿no?